Esto vamos a hablar con Ismael Bermúdez, que tiene la amabilidad de atendernos. Gracias, Ismael. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿cómo están ustedes? Buen día, bien, muy bien. Bien. Bueno, a ver, los números de inflación en principio que da Prat Guy para este año, ¿es alentador? ¿No lo es? Bueno, son datos que están por verse. Lo que nosotros tenemos es el registro de la inflación pasada y especialmente lo que está dando los datos de inflación pasada es un fuerte aumento de precios en noviembre y en diciembre. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad le da para esos 2 meses 6% y para lo que se conoce como el IPC San Luis, que es otra provincia que tiene mediciones de precio, le estaría dando un poquito por arriba del 6%. Sí. Ahora, lo destacado de esto es que lo que más aumenta son los precios de los alimentos y medicamentos. Y entonces pasa lo siguiente, como en todo promedio, acá lo que interesa es cuánto me toca a mí de esa inflación promedio. Claro. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno mira para los asalariados o para los jubilados o para la gente que recibe ayudas sociales tipo la asignación universal por hijo, la inflación es todavía muy superior porque justamente como una de las cosas que más aumenta son los alimentos, es lo que más consume. La canasta, claro, en la canasta de toda esa franja social, el peso de los alimentos es mayor que de gente o de familias de clase media rica. Claro. Entonces posiblemente ese 6% de inflación promedio para los asalariados o los jubilados sea del 7 o un poco más. Claro. Por de pronto FIEL, que es una organización, un centro de estudios y de investigación de economía, ellos, por ejemplo, la canasta alimentaria le dio un aumento del 7% en diciembre. Claro. Entonces, digamos, la meta de inflación que planteó el ministro de Economía, bueno, es una aspiración. Lo que sucede es que a la hora de negociar un contrato, de negociar un salario en las paritarias, evidentemente los gremios van a tomar la inflación real y no lo que alguien promete que podría llegar a ser la inflación futura, porque esa inflación futura puede ser del 25, puede ser del 20 o puede ser de más del 30. Del 30, claro, digamos, para negociar una paritaria, el empresariado va a tomar la inflación que da el gobierno nacional, pero hay que ver cómo impacta eso en el bolsillo de cada uno, ¿no? Lógico, porque no olvidemos que hay algunos gremios que son inclusive aquellos que primero negocian en el mes de marzo, que es el caso, por ejemplo, de bancarios o de aceiteros. Esas son actividades que han tenido una altísima rentabilidad. Claro. Los bancos, ellos mismos han reportado ganancias muy fuertes, de arriba del 50%, entonces lógicamente a la hora de negociar, los gremios van a decir, bueno, pero ustedes están en condiciones de darnos la inflación pasada e inclusive hasta mejorarnos algunos puntitos de tal manera de que se fortalezca el salario real o el poder de compra de los trabajadores. Yo creo que el discurso del ministro de ayer apunta directamente al tema de las paritarias para ver si se puede instalar una pauta salarial por debajo del 25%. Y bueno, yo veo eso como muy difícil, pero eso va a depender de la actitud que adopte cada gremio y del nivel de actividad y de rentabilidad de cada actividad, que en algunos casos ha sido muy pero muy buena y en otros lógicamente están todavía con muchas dificultades. Claro, bueno, de esa manera esta noticia respecto de cuál es la inflación que se viene puede ser tomada como buena, si tenemos en cuenta que pareciera menos de la esperada, o como mala si se tiene en cuenta que para el momento de negociar la que impacta en el bolsillo de la mayoría es otra, por esto que explicabas de los medicamentos. Saliendo del tema inflacionario, ¿cómo se va a hacer, por ejemplo, para modificar la famosa tablita de ganancias de la cual Prat Guy ayer también habló, dijo no solo modificar el piso, sino también la presión que hay sobre aquel que paga ganancias? Bueno, en primer lugar, ahí el ministro se comprometió a mandar un proyecto de ley para que en las sesiones ya del 1 de marzo se pueda tratar. En principio, el mínimo no imponible sería elevado a 30.000 pesos. Ahora, lo más importante, aparte del mínimo no imponible, es la famosa tabla
que está congelada hace 15 años, que lleva a que el grueso de los trabajadores alcanzados por ganancias pasen a pagar la tasa máxima como si fuese una persona de altos ingresos, con lo cual ese congelamiento de la tablita terminó haciendo que este impuesto, que debería ser progresivo, se transformó en regresivo, porque quizá un empleado que gana, no sé, 30.000 pesos, paga una tasa igual que aquel que gana 1.000.000 de pesos, lo cual es totalmente un contrasentido. Entonces, el ministro no explicitó cómo va a ser modificada esa tabla congelada vuelvo a señalar, desde el año 2000, que están los mismos valores, y va a depender de esa actualización que uno pueda tener algún juicio definitivo sobre el tema del proyecto de ley que va a presentar el gobierno. Sí habló de cuánta plata significa eso para el Estado, ¿no? ¿Cuánta plata dejaría de percibir el Estado en relación a eso? Lo que no recuerdo si dijo es ¿con qué se compensa? Claro, lo que pasa es lo siguiente, el Estado deja de recibir esto. En realidad, es todo. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es todo lo que le sacaron a los trabajadores y empleados por no haber ajustado por inflación los valores del impuesto a las ganancias. Ah, bueno, por supuesto, claro. Pero esto es importante porque el ministro deslizó el tema de que la modificación de ganancia debería imputarse a las paritarias. Yo creo que no. ¿Por qué motivo? Porque si a mí me robaron un dinero y ahora me lo devuelven, yo no estoy ganando nada. Lo único que estoy haciendo es que me devuelvan algo que me estuvieron sustrayendo. Me están dando algo nuevo. Por lo tanto, la paritaria y el impuesto a la ganancia marchan por carriles totalmente distintos, no se entrecruzan y no hay que mezclar una cosa con la otra, porque de lo contrario, si la mezclamos, lo único que hacemos es consolidar la confiscación del salario que produjo la no actualización del impuesto a la ganancia, y me parece que eso no es lo apropiado. Qué importante lo que decís, Ismael, porque en ese caso, digamos, si quedaría absorbido por la negociación de la nueva paritaria o por el nuevo acuerdo salarial, si se tuviera en cuenta el tema de ganancias para la paritaria. Claro, pero entonces lo único que hacemos es consolidar lo que durante la gestión K le estuvieron sacando a los trabajadores por el impuesto a la ganancia. Por eso una cosa no hay que mezclarla con la otra, me parece que van por carriles totalmente paralelos. La clave, de todas maneras, digo, esto es importante, la clave es que las paritarias arrancan prácticamente en las negociaciones ya en marzo. Y el otro tema que no explicó el ministro es cómo vamos a ir a una inflación de menos del 25%, cuando tenemos la inflación que tenemos hasta ahora y se contempla suba en las tarifas de los servicios públicos. Entonces, y modificaciones inclusive del cuadro tarifario. Eso va a aumentar la inflación del primer trimestre, con lo cual se corre el riesgo de que las negociaciones paritarias que comienzan en marzo y que son la mayoría, se hagan en medio de un ajuste tarifario que va a tener una incidencia de varios puntos en la inflación. Y entonces, en lugar de una inflación hoy del 28 o 29%, vas a tener una más alta. Podríamos estar en el 32, 33, y evidentemente querer negociar un 25 o menos cuando la inflación está en el 33, me parece que va a ser bastante dificultoso. ¿Esos aumentos para cuándo considerás que se vienen, Ismael? ¿Aumento de los servicios públicos, modificación del cuadro tarifario, quita de subsidios? El ministro de Energía planteó de que se iban a hacer en el primer bimestre, con lo cual me parece que en el calendario está ya colocado para el mes de febrero. Algo que ayer también el ministro Paratcay habló de que, cuando habló del tema del déficit fiscal, planteó de que una vía de la reducción del déficit va a ser justamente el ajuste tarifario y la eliminación o reducción de subsidios. Entonces ya está colocado en la agenda, y vuelvo a señalar, se van a concretar en momentos en donde van a estar las paritarias en plena negociación, y me parece que eso es otro problema que hay que considerar a la hora de sentarse en la mesa a discutir las paritarias, ¿no? Te pregunto lo último y te liberamos, abusando un poco de tu amabilidad.
Ayer el ministro de Finanzas, que dejó mal estacionado el auto, lo multaron ahí cuando estaba a las puertas de las oficinas de Polac para reunirse con los fondos buitre, dijo haber salido bastante conforme del encuentro. Habló Prat Gay de que el kirchnerismo endeudó aún más al país en unos 12.000 millones de dólares sin pena ni gloria, porque no nos sirvió de nada por no haber negociado con los fondos buitre. Claro, bueno, ahí viene el tema. Hay una sentencia y la sentencia lleva, por un lado, a ajustes en la deuda que tenía con los bonistas, pero al mismo tiempo, cuando vos no cumplís una sentencia, el reloj del taxi sigue corriendo. Claro. Y uno de los grandes temas que hay es que la sentencia plantea el pago de intereses muy pero muy fuertes por arriba del capital adeudado, claro, en una relación que puede llegar a ser de 3-1. O sea, yo debo 1.000 y voy a tener que pagar 4.000 porque se me van a sumar 3.000 de intereses. Claro, en este caso él habló de 6.000 millones en 10 años, ¿no? 6.000 millones más por intereses nada más. Exactamente, o sea, sobre una deuda de 2.900, él dijo que ahora esa deuda está en 9.800. Claro. Ahora, eso es una parte de la deuda con los fondos buitres y con los bonistas que no ingresaron. Con lo cual la factura total se está calculando en arriba de 15.000 millones de dólares. Claro. Hay un antecedente negativo de la Argentina que es con el Club de París, porque al Club de París le debíamos 6.000 y por los intereses punitorios se terminó arreglando las cuentas por casi 10.000 millones. Claro. O sea, una carga de intereses punitorios de casi 4.000 millones. Sí. Me parece que va a ser uno de los problemas de la negociación, y el otro es el pago de esta suma que puede rondar los 15.000 millones, el pago en bonos, y cuidado con la tasa de interés de esos bonos, porque no olvidemos que el gobierno actualmente está emitiendo bonos a tasas del 7, del 8% de interés anual en dólares, lo cual es una tasa exorbitante, sí, en un mundo donde las tasas están, para préstamos de esta naturaleza, pueden estar en el 2%. O sea, estamos pagando 4 veces más una tasa de interés a sí, periodos muy largos, porque estamos hablando 2020, 2024 y hasta 2027, lo cual significa que para, bueno, no sé, que los próximos, la próxima década, una parte de la deuda, bueno, el reloj del taxi va a estar ajustándose a tasas muy pero muy altas en dólares, y eso es una carga de intereses muy fuerte para toda la economía y para finalmente todos los contribuyentes que con los impuestos terminan pagando los servicios de la deuda pública. Claro, bueno, habrá que esperar. ¿Crees que ese acuerdo llega en este semestre? Bueno, el gobierno dijo ayer el ministro que querían apurar porque consideran que para poder emitir más deuda, sí, tener arreglado con los fondos buitres y todos los bonistas que no entraron al canje, pasaría a ser decisivo para ver si efectivamente se le baja o no la tasa de interés a la Argentina. Claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay que emitir más bonos por quizá 15.000 millones de dólares. Últimamente se emitieron muchos bonos y ya la carga de la deuda pública vuelve a ser muy pero muy importante para la Argentina, porque ya debe estar en el orden del 70% del PBI, cuando hace muy poco, inclusive si uno lo compara con el 2001, en el 2001 estaba en el 50% del PBI, y sí, hoy, una década y media después, estaríamos en el orden del 70% del PBI, lo cual ya es una carga muy onerosa para la economía argentina.